Bueno, pues elaboro este vídeo para aquellos que no habéis podido asistir a clase durante esta semana y va a ser un vídeo referente relativo al marxismo, ¿no? La última de las corrientes socialistas que hemos estado estudiando en este tema vinculado al movimiento obrero, ¿no? Bien, si nosotros cogiéramos la definición de marxismo de algún manual elaborado pues, en la antigua URSS, ¿no? Un país en el que esta ideología constituye una especie de ideología oficial, ideología de Estado, nos encontraríamos con algo así como que el marxismo constituiría la doctrina científica que expresa los intereses del proletariado, que el marxismo es la consecuencia de todo el desarrollo del pensamiento científico de la humanidad, ¿no? Esta equivalencia entre el marxismo y la ciencia, o esta consideración en el caso, digamos, más extremo de que el marxismo es la expresión de la verdad absoluta, a mi juicio resulta errada, resulta dogmática y sobre todo ajena a lo que plantearon Marx y Engels y buena parte del pensamiento marxista posterior, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí recoge una parte de la verdad, una parte de verdad, ¿no? Ese tipo de definiciones que asimilaban a marxismo con ciencia, ¿no? Y es que el marxismo, y esta digamos sería una de sus primeras características fundamentales, se distinguirá de otras corrientes socialistas en que pretende que su programa político, que esa sociedad alternativa al capitalismo que propone, que recordad como todas las corrientes socialistas, pues está basada en la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción para alcanzar una sociedad sin clases, pretende, digo, que ese proyecto socialista de una sociedad sin clases y sin propiedad privada se apoye en un conocimiento lo más exhaustivo posible de la realidad, ¿no? Lo más amplio posible de la realidad. Es decir, para Marx no se trata de que el socialismo sea una buena idea, más o menos fantasiosa o más o menos utópica, sino que es necesario a su vez estudiar las posibilidades reales para su realización, de acuerdo a una comprensión de la realidad lo más amplia posible, ¿no? Una comprensión de la historia, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el motivo de que la tradición política marxista haya supuesto también una intensa labor investigadora, especialmente en ámbitos como el de las ciencias sociales, como el de la historia. Por lo tanto, digamos, si tuviéramos que señalar una primera característica del marxismo, haría referencia a su voluntad de fusionar el proyecto revolucionario socialista con un conocimiento científico de la realidad, ¿no? De ahí la famosa obra de Engels titulada Del socialismo utópico al socialismo eh, científico, ¿no? Antes de entrar en detalle con algunas de las principales tesis de Marx o de las principales características del pensamiento de Marx, sí que me gustaría que tuvierais presente, digamos, cuáles son las tres fuentes, las tres líneas de pensamiento de los que beberá el propio Marx y en los que basará su obra el propio Marx, ¿no? Bueno, pues en primer lugar podemos hablar en Marx de una influencia filosófica, de filósofos alemanes, sobre todo Alemania había estado dando un desarrollo importante en la filosofía, pues desde Descartes, ¿no? Y después con Kant y después con Hegel, y más, digamos, que asimila pues, buena parte de los desarrollos filosóficos producidos en este país, en Alemania, en buena medida para criticarlos y para superarlos, cabe decirlo, ¿no? Por otro lado, en Marx hay una influencia también de los primeros economistas científicos, y qué se quiere decir esa palabra, o de los primeros economistas políticos, mejor dicho, como Adam Smith, como David Ricardo, ¿no? De los que toman algunas tesis, como la tesis del valor trabajo, ¿no? La tesis del valor trabajo, que dicho de una manera muy sencilla, lo que planteaba es que toda la riqueza parte en última instancia del trabajo y que las horas de trabajo son lo que determinan, son lo que más influye en el precio de las mercancías, el valor de las mercancías, ¿no? Vamos a decirlo así. Y por otro lado, pues Marx también lee y también se ve influido por los primeros autores socialistas, ¿no? Entendiendo que realizan una crítica muchas veces justa al capitalismo,
pero con una cierta ausencia de rigor que él pretende superar, como he planteado antes, con ese estudio exhaustivo de la realidad, con esa especie de vinculación entre el socialismo y la ciencia, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia con los planteamientos concretos de Marx, tenemos que nos encontramos ante una corriente que pretende vincular el socialismo con el conocimiento científico de la realidad. No es que el socialismo sea la ciencia, pero sí que para llegar a ese socialismo hay que apoyarse en una investigación seria de la realidad bajo parámetros, bajo supuestos científicos, y nos encontramos también con que en la obra de Marx es posible entrever una influencia de la filosofía alemana, de la economía política inglesa y de las primeras corrientes o las primeras ideas socialistas con las que también él será muy crítico, ¿no? Con estas tres tradiciones va a ser muy crítico, pero a la vez van a influir en su pensamiento, ¿no? Eh, Partiendo de la dimensión, digamos, filosófica del marxismo, lo que nos hemos centrado sobre todo en las clases es su carácter materialista, ¿no? Es el carácter materialista de esta ideología, de esta corriente del socialismo, ¿no? El materialismo en filosofía implicaría, dicho de una manera muy sencilla, ¿no? El ser ateos, ¿no? Es decir, el no reconocer ninguna entidad extramaterial, no creer en Dios, no creer en el alma, no creer en la existencia de un reino de los cielos, situado más allá de este mundo, reconocer la existencia de un mundo exterior que existe más allá de nuestra conciencia y la posibilidad de conocerlo, ¿no? En esto se contrapondrían a las tesis pues, espiritualistas, religiosas o a una parte, digamos, del pensamiento idealista, de la filosofía idealista. No obstante, nosotros, como no estamos en filosofía, como estamos en historia, lo que más nos ha interesado del materialismo de Marx es que en su época, en el siglo XIX, esta aludía a una disputa que tenía también un carácter político, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que los idealistas con los que convivió Marx, ¿no? y que influyeron sobre todo al primer Marx, los idealistas seguidores de las ideas de Hegel, los idealistas hegelianos, muy presentes en Alemania, pues proponían cambiar el mundo, proponían transformar el mundo a través de un cambio en la cultura, en las mentalidades, en los valores, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Es decir, creían que cambiando las ideas, que logrando que una sociedad alcanzara pues una moral más justa o combatiera la ignorancia mediante la educación, se podía transformar el mundo, se podía alcanzar el progreso, ¿no? Marx, digamos que rechazará estos planteamientos, ¿no? Y apuntará a que para transformar esta realidad lo que hay que tocar en primer término, dada su filosofía materialista, son las condiciones materiales y por lo tanto el sistema económico, ¿no? Para Marx el sistema económico determina en buena medida las ideas dominantes, influye también en el carácter que va a tener el Estado, ¿no? Influye también en la moral, en todos aquellos aspectos que, utilizando una terminología marxista, pues constituiría la llamada superestructura, ¿no? Para Marx, el centro que organiza toda una sociedad se sitúa en el sistema económico y en las relaciones entre distintas clases sociales que se establecen en dicho sistema económico, ¿no? Por lo tanto, para Marx, la superación de los problemas de su tiempo, alcanzar el progreso, caminar hacia una sociedad mejor, pues tiene que ver con derribar el sistema económico, derribar las condiciones materiales de su tiempo y alcanzar otras, a través de la lucha de clases, a través de la derrota y la expropiación de la burguesía, ¿no? Esta diferencia entre unos idealistas que ponen el acento en el cambio en las ideas y en las mentalidades y en la cultura y unos materialistas como Marx, para los que lo más importante es transformar la realidad económica, ¿no? Transformar la realidad económica, sí, también va a tener consecuencias en cuanto a los métodos, ¿no? A los métodos de actuación que propone. Esos idealistas pues proponían realizar una labor básicamente cultural,
o educativa, ¿no? De instrucción, a la manera de los ilustrados del siglo XVIII que hemos estado estudiando, ¿no? Marx consideraba, en cambio, que las sociedades cambiaban mediante la lucha de clases que se producía en el terreno del sistema económico, ¿no? De las relaciones de producción entre unas clases y otras que se dan en el ámbito de la economía, lo que le conducía a Marx a apostar, evidentemente, por una revolución, ¿no? Una revolución realizada por la fuerza y posiblemente también por la violencia, ¿no? Si los idealistas creían que el cambio podía ser relativamente sencillo, podía ser un cambio, pues eso, que se produjera pues a través de la construcción y la difusión de una nueva moral, por ejemplo, los materialistas como Marx entendían que había que pasar por un proceso de expropiación de la burguesía, ¿no? De destrucción de las bases del sistema capitalista, algo que, como se comprenderá, pues solo podría realizarse, al menos eso es lo que pensaba Marx, mediante un proceso revolucionario, ¿no? Eso era lo que se jugaba en la disputa entre materialistas e idealistas en esta época. Nosotros, al hablar del materialismo, por cierto, no hemos hecho referencia o hemos hecho muy poquita referencia a otro aspecto de la filosofía marxista, como es la dialéctica, pero en fin, ya lo abordaremos en otro punto, lo abordaréis en filosofía, ¿no? Al hablar del materialismo, digo, al estudiar el materialismo, hemos hecho referencia también un poco a cómo se expresaba este componente del pensamiento de Marx en su concepción de la historia, ¿no? Porque digamos que Marx ha sido un autor muy influyente entre los historiadores y ha dado lugar a una corriente de historiadores marxistas que más o menos han ido construyendo una determinada visión de esta disciplina, de la disciplina de la historia o incluso una especie de teoría de la historia, ¿no? Una historia sobre el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? En fin, hay muchos enfoques sobre qué características tendría esta concepción de la historia materialista o marxista, pero bueno, nosotros sobre todo hemos hecho hincapié en que, al contrario que la vieja historia del siglo XIX, muy centrada en el estudio de los acontecimientos puntuales, ¿no? Pues sí que la aprobación de una ley, el surgimiento de un conflicto bélico, en fin, el marxismo haría hincapié en el estudio de estructuras de más larga duración, pues como son las clases sociales, las formas de propiedad, ¿no? Son las mentalidades, los sistemas de gobierno en un amplio sentido, en los que se encajan, en los que se van encajando esos acontecimientos y que permiten explicar los acontecimientos, ¿no? Es decir, en esa concepción de la historia de Marx, pues no solo hay que hablar de fechas ligadas a hechos puntuales, ¿no? Sino que hay que entender que todos esos acontecimientos, todos esos hechos puntuales asociados a cierta fecha, pues se encuadran en estructuras de más larga duración, ¿no? De más larga persistencia en el tiempo, como son en particular los modelos económicos, ¿no? Más también destacará en este sentido por considerar que la lucha de clases, la lucha que se produce que surge en el terreno de la economía entre quienes tienen y no tienen, entre las clases poseedoras y las clases no poseedoras, entre las clases explotadas y las clases explotadoras, o entre distintos tipos de clases explotadoras, según los casos, ¿no? Por ejemplo, la lucha de la nobleza y la burguesía, considera que la lucha de clases tiene un papel importante en el desarrollo de la historia, ¿no? Que tiene un papel central, incluso que, al menos para ciertos fenómenos, es el motor de la historia, ¿no? El motor que explica la evolución de las sociedades humanas, constituiría para mal el enfrentamiento entre clases sociales con intereses contrapuestos, ¿no? Es, en última instancia, esa lucha entre clases sociales la que puede dar lugar a la superación de un sistema económico, de un modo de producción y la implantación de otro. Y recordemos que para Marx el sistema económico, el modo de producción, tiene un papel central en cualquier sociedad, es el eje en torno al que pivotan el resto de aspectos de la vida social, ¿no? Para Marx, si nos encontramos ante un sistema capitalista donde la clase dominante es la burguesía, pues el Estado, por poner un caso, ¿no? Por ir al caso de la política, el Estado estará influido por aquel sistema capitalista, tenderá a intentar reproducir ese sistema capitalista y servirá a los intereses
de la clase dominante en ese sistema capitalista que no es otra que la burguesía, ¿no? Es decir, en Marx hay una cierta primacía de la organización económica sobre el resto de aspectos de la vida social, ¿no? La economía influye sobre nuestra cultura, sobre nuestra política, en fin, sobre nuestras ideas morales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como es en el sistema económico donde surgen las luchas entre clases sociales, y son esas luchas entre clases sociales las que pueden dar lugar a un cambio en el modo de producción, un cambio en el sistema económico, la idea de la historia de Marx adjudica una gran importancia a la lucha de clases, ¿no? Y esto le conduce, evidentemente, a intentar recuperar el papel de las masas en la historia y especialmente de los sectores oprimidos, ¿no? De los sectores más excluidos, ¿no? De las clases más populares, un poco en detrimento a esa antigua visión de la historia tradicional en la que prácticamente las cosas que sucedían pues solo dependían de la voluntad y de el genio y de la actuación de los grandes nombres, ¿no? Tipo Napoleón, un Julio César, etcétera, etcétera, ¿no? Marx desprecia esa idea de la historia como una historia realizada por grandes personalidades, ¿no? Dirá que la historia la hacen las masas, influidas por las condiciones de su tiempo, ¿no? Influidas por las condiciones de su tiempo. Entonces, bueno, esa concepción materialista, marxista de la historia, vuelvo a resumir, vuelvo a enumerar, tiene como características el estudiar no solo los acontecimientos, sino también las estructuras de larga duración persistentes en el tiempo en los que se encuadran dichos acontecimientos, estructuras como son los sistemas económicos, pretende, adjudica una importancia central a la lucha entre clases sociales, que llega a constituir el motor del cambio social, ¿no? Especialmente el elemento determinante en el paso de unos sistemas económicos a otros, ¿no? Y derivado de ello, pues la historia marxista intenta estudiar a las masas y no solo a los grandes individuos tipo, yo qué sé, tipo Napoleón, tipo Bismarck, tipo Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? La historia la hacen los pueblos, la hacen los grandes grupos sociales, dirá el marxismo, ¿no? Hemos dicho al principio, digamos, del vídeo que Marx pretendía vincular el socialismo con un conocimiento de la realidad, ¿no? Con un conocimiento científico de la realidad. Y quizás el aspecto de la obra de Marx donde más se expresará ese objetivo de fusionar socialismo y ciencia, será en una investigación que desarrollará sobre la economía capitalista, sobre las leyes de funcionamiento de la economía capitalista, que desembocará en una de sus obras más conocidas, junto al Manifiesto Comunista, la obra del Capital, ¿no? En esa obra, la obra del Capital, en el Capital de Marx, lo que hace este autor es, bueno, pues intentar explicar cómo funciona el capitalismo, ¿no? Sería muy largo, nos extenderíamos mucho si intentáramos resumir esta voluminosa obra de más de 2000 y pico páginas y, por cierto, inacabada, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a centrar en algunos elementos del análisis del capitalismo que hace Marx que he considerado fundamentales, ¿no? Como son los siguientes. Para Marx, el motor del sistema capitalista, lo que hace que la actividad económica siga funcionando es la búsqueda de ganancia, la búsqueda de rentabilidad empresarial por parte de unos burgueses que están compitiendo entre sí, ¿no? La búsqueda de beneficios empresariales y no la satisfacción de necesidades sería el motor en torno al que gira la economía capitalista, ¿no? En un ciclo consistente en invertir dinero, comprar mercancías entre las que se sitúa, y esto tendrá mucha importancia para más, la fuerza de trabajo y acabar obteniendo al final del proceso, pues, más dinero, ¿no? Eso es, ese ciclo es el que explica el funcionamiento de todas las actividades económicas en los sistemas capitalistas, ¿no? Y para Marx, ¿cuál sería la fuente del beneficio? ¿Cuál sería la base en torno a la que se levantan esas ganancias empresariales que actúan como motor del sistema? Pues sería un concepto llamado plusvalía, ¿no? Que sin ser invención suya
digamos que sí que contribuye a difundirlo y además a denunciarlo, ¿no? A expresar lo que significa, pero de una manera crítica con él, con su propia existencia, ¿no? La plusvalía, hemos estado deteniéndonos bastante en este aspecto durante las clases, hace referencia a la diferencia entre el valor que genera un obrero durante su jornada de trabajo y la parte que les devuelta en forma de salario, ¿no? Para Marx, cuando un trabajador es contratado, por ejemplo, y esto es un ejemplo hipotético, para un trabajo de un día, y se le paga 40 euros, el valor correspondiente a esos 40 euros se generaría a lo mejor en las 2 o 3 primeras horas de trabajo, mientras que el resto de horas de trabajo, pongamos otras 3 horas o 4 horas o 5 horas, serían horas de trabajo no pagados, ¿no? Esas horas de trabajo no pagadas, que aparentemente no existen, porque aparentemente a ti te están pagando 40 euros por las 8 horas de jornada, ¿no? De trabajo que tienes, pero según Marx sí hay una suerte de robo, una serie de horas en las que estás generando un valor mayor que el que te han pagado, ¿no? En forma de salario, esas horas extra, pero que no tienen por qué ser horas extra en el sentido de que te contraten por 8 horas y eches 10, ¿no? Si tú cumples tu jornada de forma, en fin, sin ningún tipo de hora extra ni nada, también hay plusvalía, ¿no? Son esas horas en las que estás haciendo un valor, estás generando un valor mayor que el que te has devuelto en forma de salario, esas horas constituirían la plusvalía, ¿no? La plusvalía, por lo tanto, plantea que si un trabajador produce 100, pongamos por caso, solo se le devuelve una parte en forma de salario, 50, ¿no? El hecho de que exista plusvalía es lo que explica que para Marx las relaciones entre la burguesía y los obreros sean relaciones de explotación, ¿no? También explica las maneras en las que la burguesía intenta incrementar esa plusvalía y por lo tanto incrementar esa explotación, ¿no? La plusvalía absoluta, consistente en, por ejemplo, en aumentar la jornada de trabajo, y el aumento de la plusvalía relativa, consistente en incrementar la productividad del trabajo, en hacer que el trabajo sea más eficiente, en el que con las mismas horas se genere el mismo valor, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de esa distinción entre plusvalía absoluta y relativa, que tampoco hemos comentado mucho, lo que tenéis que comprender es que la plusvalía sería esa diferencia entre el valor generado en una jornada de trabajo y el salario, ¿no? Siendo el salario inferior a la riqueza, al valor que genera el obrero durante su jornada, ¿no? Y de lo que deriva el hecho de que el sistema capitalista sea para más un sistema fundado en relaciones de explotación de unos sobre otros, ¿no? De explotación del hombre por el hombre. En la obra de Marx, en esta obra del Capital, también es interesante ver pues cómo apunta a que el sistema capitalista se va a encaminar hacia crisis económicas de una forma prácticamente inevitable. Ahí es interesante ver en los apuntes lo relativo a las crisis de superproducción o a las crisis de desvalorización, ¿no? Para más, digamos, el capitalismo que reconoce ha acelerado mucho el desarrollo de las fuerzas productivas, tiene por desventaja que va a atender de una forma casi inevitable a las crisis. Es interesante también del Capital cómo explica los orígenes históricos de este nuevo sistema capitalista. Por ejemplo, explica la creación de la clase obrera, a partir de la ruina de los campesinos y la ruina de los artesanos. Paradójicamente, un sistema basado en la propiedad privada, dice Marx, se crea sobre la base de una gran destrucción de propiedad, de pequeña propiedad en manos de campesinos y en manos de artesanos, ¿no? Ahí está toda la cuestión, por ejemplo, de la privatización de los bienes comunales en Inglaterra, ¿no? Para crear una masa de gente, digamos, que no tenga posibilidad de ganarse la vida de forma autónoma y que tenga que depender de un salario, ¿no? Y para crear los obreros, ¿no? Más también analiza cómo la explotación de Europa sobre otras regiones del mundo, incluyendo el tráfico de esclavos, contribuye a crear la primera masa de capital dispuesto a ser invertido en la industria, ¿no? Llamada acumulación originaria. ¿eh? Pero bueno, son aspectos, digamos, en los que tampoco hemos profundizado demasiado durante las clases. Lo fundamental del análisis
económico que hace Marx del capitalismo, estribaría en que para él es un sistema basado en la búsqueda del beneficio empresarial, de la ganancia empresarial que se obtiene a través de la plusvalía, ¿no? De la diferencia entre el valor que produces en tu jornada de trabajo y la parte que te es devuelta en forma de salario, ¿no? Bien, habiendo explicado, ¿no?, el carácter materialista de la filosofía de Marx, que le lleva a decir que para cambiar el mundo hay que tocar el modo de producción, hay que tocar el sistema económico, no basta con modificar los valores o las ideas que tiene una sociedad, ¿no? Que por lo tanto hay que hacer una revolución. Explicado ese carácter materialista de su pensamiento, explicado a su vez cómo eso se traducirá en una determinada visión de la historia, que le confiere importancia a los aspectos estructurales, de larga duración, y no solo a los acontecimientos, y que considera que el motor del cambio se sitúa en la lucha de clases. Y visto también cómo realiza un análisis del sistema capitalista, pues en el que, expresa que este es un sistema basado, en su opinión, en relaciones de explotación, ¿no?, mediadas por esa plusvalía, por el valor mayor que genera el obrero en su jornada, que el que le es devuelto en forma de salario. Vamos a analizar, digamos, cuáles serían las diferencias del marxismo con otras propuestas socialistas, ¿no? Vuelvo a recalcar que el marxismo, en tanto que corriente socialista, comparte con estas, pues, la aspiración hacia una sociedad sin clases y sin propiedad privada. Eso lo tiene en común, ¿no? Pero tiene ciertas diferencias con otras corrientes como el anarquismo, ¿no? En particular vamos a hablar de las diferencias con el anarquismo, ¿no? Vosotros recordad que el anarquismo planteaba el fin prácticamente inmediato de toda clase de autoridad, de toda clase de poder, ¿no? Quiere decir, no puede existir un gobierno obrero, no puede existir un Estado obrero, porque si nosotros concedemos poder a ciertas personas o a ciertas instituciones, un poder que se sitúe por encima del pueblo, por encima de las masas, estas personas que acumulen dicho poder se van a corromper, van a abusar de él, van a convertirse en una especie de nuevos explotadores, ¿no? El anarquismo, por tanto, es una corriente que defiende una abolición más o menos inmediata del Estado, una abolición inmediata del Estado. El marxismo, por contra, va a plantear que una vez triunfe la hipotética revolución obrera que derriba el capitalismo, será necesario, al menos durante un periodo transitorio, no para siempre, pero sí durante un periodo transitorio, crear un Estado al servicio de los trabajadores, ¿no? Crear un órgano de autoridad al servicio de los trabajadores, sobre todo porque consideran que la burguesía que ha sido derrotada intentará hacer todo lo posible para recuperar el poder, ¿no? Entonces hay que crear un Estado que no puede ser el mismo que el Estado anterior, pues en la medida que para más el sistema económico determina la estructura política y por lo tanto el viejo Estado iba a ser no era un Estado neutral, sino que era un Estado al servicio de los capitalistas, al servicio de los burgueses, ¿no? Entonces no se trata, digamos, no se trata de coger el viejo Estado y ponerlo al servicio de los trabajadores, se trataría de derribar, de destruir el viejo Estado y crear una nueva autoridad política, un nuevo Estado, en este caso, al servicio de los obreros, ¿no? Ese Estado al servicio de los obreros sería la llamada dictadura del proletariado, ¿no? El término dictadura del proletariado a lo que hace referencia sobre todo es a que para los marxistas todo Estado es un órgano de opresión de una clase sobre otra. Bueno, pues ese Estado de dictadura del proletariado sería un órgano de opresión de la mayoría de los trabajadores, de los obreros, sobre la burguesía, ¿no? Junto a esta diferencia relativa al papel del Estado, los marxistas también se distinguirán por la defensa de la organización a través de partidos políticos, ¿no? Ya presente en la última parte de la vida de Marx, ¿no?, donde se crearán los partidos socialdemócratas, y que será, digamos, un elemento desarrollado mucho más por otros autores marxistas como Lenin, ¿no? Los anarquistas, si recordáis, rechazaban organizarse en partidos porque lo consideraban estructuras autoritarias que se iban a tender a situar por encima del resto de los trabajadores. Los marxistas, por el contrario, sí defenderán que existan
este tipo de partidos obreros y a partir de Lenin incluso pues plantearán que son esos partidos los encargados de trasladar una conciencia de carácter socialista o revolucionario al movimiento obrero, que serán los encargados de liderar y dirigir a la clase obrera, al conjunto de los trabajadores, ¿no? En fin, podríamos añadir también algunas otras diferencias entre marxismo y anarquismo, como que el marxismo está más abierto a luchar por reformas dentro del sistema capitalista sin dejar de aspirar a una revolución, comprende más que para pasar hacia la sociedad socialista a la que se aspira hay que recorrer ciertas etapas intermedias que no aparecen tanto en la tradición, en la obra anarquista, pero creo que en principio lo dejamos aquí. Hacemos un repaso final de todo, ¿no? Hemos visto cómo el marxismo se distingue de los utópicos en que pretende fusionar el socialismo con el conocimiento científico de la realidad, ¿no? Que se expresará en ese carácter investigador que tomará buena parte de la obra de Marx. Hemos visto cómo tienen una filosofía materialista que les invita a plantear que para transformar y para hacer un mundo mejor, lo que hay que tocar ante todo es el sistema económico, cuestiones como la propiedad, las clases sociales, etcétera, etcétera, algo que solo se puede hacer de una manera revolucionaria, entenderá Marx, incluso violenta, ¿no? Hemos visto a su vez cómo esto se expresa en cierta concepción de la historia, una concepción de la historia que, por ejemplo, adjudica un papel muy importante a las luchas entre clases sociales. Hemos apuntado a su vez un análisis del sistema económico capitalista por parte de Marx, entre otras cosas se entiende que el motor de ese sistema es la obtención de ganancia empresarial a través de la plusvalía, esa suerte de robo que sufrirían los trabajadores por parte de la burguesía, de una parte de la riqueza que generan, ¿no? Solo se les devuelve una parte de la riqueza generada a través del salario, siguen generando una riqueza extra que es apropiada y que es expropiada por la burguesía, ¿no? Y hemos visto que, siendo el marxismo una corriente socialista que aspira al fin de la propiedad privada, que aspira a una sociedad sin clases, se distingue de la otra gran corriente socialista, que es el anarquismo, pues en que considera que el Estado se debe mantener después de la revolución, al menos durante un tiempo, para aplastar la resistencia de la burguesía, pero eso sí, siendo ahora un Estado al servicio de los trabajadores. Y hemos visto también que aceptan otro tipo de formas de organización que eran rechazadas del anarquismo, como el organizarse en partidos políticos. Bien.